Entonces, realizar esa prueba de compatibilidad, me sale incompatible, tengo que recurrir a alguna manera de saber cómo puedo identificar a ese anticuerpo irregular. ¿Cómo lo puedo identificar? Ya sé que esa persona tiene algún anticuerpo irregular, ahora tengo que saber el nombre de ese anticuerpo. La única razón para que posteriormente, que es muy probable, nuevamente le soliciten sangre, la sangre que le coloquen no tenga los antígenos correspondientes en los cuales produjo la fabricación del primer anticuerpo. Por lo tanto, este procedimiento se conoce como células pantalla, primeramente, que son células rastreadoras, es decir, nos van a confirmar que hay un anticuerpo y a la vez nos van a decir cuál o cuáles podrían ser sospechosos. Y las células panel ya me van a decir exactamente el nombre de ese anticuerpo. Células de genética conocida y que básicamente a partir de esa reacción uno va a poder justamente determinar las características, identificar, detectar, identificar y muchas veces hasta titular ese anticuerpo. Recuerde que el título siempre es importante, tiene importancia clínica cuando se dice que una persona tiene anticuerpos irregulares, tiene una cierta cantidad. Cuando ustedes realizan la prueba de compatibilidad les sale de repente 3, 4 cruces, supongo ya que es un alto título. Y el título siempre es importante porque demuestra importancia clínica en las personas. Entonces, a partir de ello, esto ya lo hemos visto hace 2 semanas, creo, la prueba clásica, la prueba de compatibilidad, en la cual nosotros hacemos la prueba cruzada mayor. ¿Qué deseo saber? Si en el suero de este receptor, de este paciente, hay algún anticuerpo que esté dirigido, porque ha sido previamente formado por una sensibilización, contra algún antígeno de la sangre, en este caso del donante. Eso es lo que demuestra, lo que va a determinar la prueba de compatibilidad. Y de igual manera ustedes ya seguramente lo han revisado, las características de la prueba y sobre todo las fases que tiene esta prueba. Como primeramente quiero saber si ese anticuerpo presente es de importancia clínica, es una IgG o una IgM. Entonces lo que se va a hacer es enfrentar justamente glóbulos rojos del donante, suero del receptor y mediante una serie de reacciones, es decir, tratando de observar si en ese suero hay algún anticuerpo, vamos a poder determinar mediante una aglutinación esa posible presencia. Va a tener varias fases en la cual se centrifuga inmediatamente para ver qué es lo que sucede, se potencia la reacción. Ustedes saben que el albúmina es un potenciador básicamente de la aglutinación, por lo tanto puede ser que ahí se observe mucho mejor o se establezca mucho mejor esa relación antígeno-anticuerpo si estuviera el anticuerpo. Se incuba a 37 grados porque es la temperatura corporal y sobre todo porque los anticuerpos de importancia clínica comienzan a reaccionar a esta temperatura, a la temperatura corporal. Lo incubamos mínimamente 15 minutos, puede ser hasta 30 minutos sin ningún problema. Una vez que se cumple el tiempo, lo volvemos a centrifugar 15 segundos para ver qué pasó. ¿Qué pasó después de incubar? ¿Reaccionó o no reaccionó? Y si reaccionó, ¿cuántas cruces? ¿Se potenció en relación a lo anterior? ¿Se hizo negativo? ¿Aumentó? Es lo que nosotros debemos de anotar. Luego de hacer esa lectura, lavamos 4 veces con solución salina para eliminar todo lo que no haya reaccionado, para evitar esas reacciones cruzadas, y le agregamos el reactivo de Cummings, la antiglobulina. Y tengo 2 probabilidades, ¿no? Que me aglutine, lo cual puede decir que es incompatible, presencia de anticuerpos irregulares, y que no aglutine, lo cual significa que no hay ningún anticuerpo, por lo menos dirigidos contra antígenos de esos glóbulos, por lo tanto es compatible. Y solamente cuando no aglutina, es decir, compatible, le agrego células control de Cummings, y acá sí me tiene que aglutinar para verificar que el procedimiento está válido. Si no me aglutinara, podría ser que la antiglobulina no funcione y me esté dando falsos negativos. Ese es el procedimiento que ya en la práctica lo han hecho y que de alguna manera determina justamente el proceder y la interpretación de cada fase. Porque de igual manera les mencionaba que en cada fase ustedes ya pueden ir imaginando o pensando cuáles son los posibles anticuerpos que se encuentran en cada una de las fases. Tanto a la centrifugación inicial, de repente lo potencio, qué anticuerpos pueden ir apareciendo. Cuando sale de temperatura 37 grados, importancia clínica, IgGs, todo lo que es el sistema D, fenotipo RH, DAF y KEL. Y cuando le agregamos antiglobulina, al margen de esto, ¿cuál aparece? Aparece ya el KIT.
Por eso que la prueba acaba cuando se adiciona la antiglobulina. Ahí acaba la prueba. Me sale, hago la lectura, aglutina o no aglutina. No aglutina, digo compatible y tengo que verificar. Si aglutina, digo incompatible. Y ahí me lleva justamente a tratar de identificar cuál es el anticuerpo que está presente. Por lo tanto, si yo les dijera en un examen una pregunta, en pocas palabras, ¿qué cosa es una prueba cruzada incompatible? ¿Cómo responderían? Les pongo la pregunta, defina una prueba cruzada incompatible. ¿Cómo responderían? Voluntarios, todavía pueden ganar puntos. A ver. En el suelo del receptor hay anticuerpos que van dirigidos a los antígenos del donante. Que en el suero receptor posiblemente hay anticuerpos que van dirigidos contra Los antígenos del donante. Antígeno donante en este caso. Ya, sí, podría ser. La existencia de la aglutinación que indica que algún anticuerpo del suero, justamente en el suero del receptor, se ha unido a los hematíes del donante. Eso es una definición simple y sencilla de una prueba, de cuando sale una prueba incompatible. La presencia de algún anticuerpo irregular, porque por ejemplo, nosotros ya hemos elegido la unidad de acuerdo al isogrupo. Le hacemos grupo sanguíneo a la muestra de sangre, nos sale grupo A, grupo A1, B, AB o lo que sea, elijo una unidad similar para hacer la prueba de compatibilidad. Entonces ya estoy definiendo isogrupo. Pero recuerden que también hay otros sistemas que puede la persona haber sido sensibilizada y ahí a partir de eso aparecer un anticuerpo irregular. O sea, yo ya definí isogrupo ABO y RH, pero adicionalmente puede haber algo más. Y eso es lo que justamente la prueba me lo va a determinar. ¿Cómo te llamas? Ricardo Llanos. ¿Apellido? Llanos. Llanos, ok. Entonces, esa es una prueba cruzada incompatible. Y por supuesto, ustedes tienen que graduarlo. No solamente decir incompatible, sino qué tan incompatible es. Una cruz, 4 cruces, eso demuestra el título que puede tener ese anticuerpo y también la importancia que tiene. Cuando ustedes, por ejemplo, dan el resultado de un test de Kuhn directo, no solamente dicen positivo y utilicé la metodología GEL, sino cuánto de positividad. Eso es lo que le interesa al clínico, saber qué tan positivo es. De acuerdo a eso, él lo evalúa justamente al paciente y comienza el tratamiento. De repente yo hago una mala lectura y era 4 cruces y le digo 2 cruces, por ejemplo. El médico comienza su tratamiento. Al cabo de 2-3 días nuevamente me manda la muestra, ahora otra persona lo hace y lee bien 2 cruces. ¿Qué piensa el médico? Que su tratamiento es malo porque ya le hice tratamiento, anteriormente me dijeron 2 cruces y ahora me vuelven a decir 2 cruces cuando no es así. Acá es importante justamente la subjetividad, saber justamente hacer la lectura para la información correspondiente y sobre todo decir la metodología que se ha usado. Es diferente una metodología tubo donde necesito de 120 a 150 moléculas a una metodología GEL que solamente con 60 o 70 me sale una cruz. Y automatizado con 30 o 40 me sale una cruz. Tengo que informar qué metodología usé cuando di ese resultado. Y eso el clínico lo sabe. Él con frecuencia baja a banco, se interesa saber qué prueba estamos haciendo, cuál es la interpretación, cosa que cuando le llegue el resultado, él sabe interpretar ese resultado. Y a partir de eso comienza tu tratamiento de la persona. Entonces, en esta parte, en la práctica ya lo hemos hecho ahora temprano, lo que vamos a hacer es utilizar células pantalla, que son células de genética conocida. Es decir, vamos a saber qué es lo que tiene cada uno de los glóbulos rojos, qué antígenos tiene y qué antígenos no tiene. Y de acuerdo a la reacción que tenga con el suero, vamos a poder decir, puede ser tal o cual anticuerpo. Por eso dice, ¿qué vamos a hacer en esta parte? Detectar, por eso se llaman células de rastreo, vamos a detectar la posible presencia. Identificar con las células panel, que me va a decir el nombre del anticuerpo, y cuando lo tengo lo voy a cuantificar, voy a titularlo para decir qué título tiene ese anticuerpo, qué tanta importancia clínica. Y generalmente los títulos por encima de 1 en 32 tienen importancia clínica, y eso es lo que se tiene que informar. Entonces, a partir de eso, ¿por qué lo hacemos? Porque puede ser que tenga significado clínico. De repente le estoy dando una unidad que sí tenía el antígeno, me salió incompatible, elijo otra que no tenga, me sale compatible, pero ya ese paciente tiene anticuerpos. Lo que tengo que hacer es informar, paciente que presenta anticuerpos con de importancia clínica, cuando ya lo he detectado,
en lo posible buscar unidades que no tengan tal o cual antígeno. Y garantizo la sobrevida de los glóbulos en el paciente. Si no pasa eso, le voy a transfundir sangre que va a ser destruida, hemolizada, y que por lo tanto le puede causar de igual manera otras complicaciones. Entonces en esta parte, a ver, algo interesante por acá. Los anticuerpos detectados en las pruebas pretransfusionales deben identificarse porque podría ser necesario transfundir más adelante nuevamente glóbulos a la persona. Desde que me sea incompatible una unidad de sangre con un paciente, debo de hacer la identificación de ese anticuerpo, seguir el protocolo, el flujograma. Llega la muestra, prueba de compatibilidad compatible, 99%, no hay problema. Ese 1 o a veces 2% tengo que hacer esa identificación. Identificarlo, ingresarlo al sistema y a partir de eso hacer la advertencia para futuras transfusiones, porque de repente más adelante le vuelven a pedir y el colega no va a estar nuevamente haciendo todo el estudio si ya sabemos qué anticuerpo tiene. Observen el sistema, tiene anticuerpo X, ¿qué hago? Busco una unidad que no tenga el antígeno X y garantizo en este caso que la prueba me va a salir compatible. Y sobre todo la atención al paciente, como lo vamos a ver, que cuando demoramos a veces puede llegar hasta la muerte del paciente, sencillamente porque no le encontramos sangre compatible. ¿Qué dice el manual de la ABB? Es factible que los pacientes con anticuerpos significativos deben recibir glóbulos rojos que carezcan de los antígenos en cuestión que han producido la fabricación del anticuerpo. Si la persona se enfrentó a una transfusión previa en la cual se le transfundió un antígeno X y formó el anticuerpo X, entonces los pacientes con ese anticuerpo no deben recibir glóbulos rojos con ese antígeno X. De lo contrario va a haber la reacción, la incompatibilidad, la demora en la transfusión y a veces justamente los problemas que puede tener el paciente, ¿no? ¿En qué influye esto? En investigaciones prenatales, por ejemplo, ahora ya hay programas para las gestantes. Si la señora es negativo y el esposo es positivo, ya se sospecha posiblemente que el hijo puede ser el grupo del papá positivo. La puede sensibilizar a la mamá, fabricar un anticuerpo para futuras gestaciones que esa persona puede tener, y eso se puede prever haciendo los estudios previos. Detectando qué clase de inmunoglobulina. Ustedes saben que entre la IgG, la 1 y la 3 atraviesa más rápido la placenta y por lo tanto produce la enfermedad hemolítica. Conociendo eso, podemos justamente evitar todos esos problemas, en este caso de una enfermedad hemolítica recién nacida, por ejemplo. Y también otro tipo de reacciones que puede haber. Eso lo dice el manual de la ABB. Por lo tanto, ¿qué cosas son las células pantalla, por ejemplo? Como les decía, células de genética conocida. Es decir, van a ser tres células, 1, 2 y 3 en romano, a veces lo ponen en árabe, en números arábicos. Y por ejemplo, ¿no? Va a ser la célula 1, 2 y 3, donde por ejemplo la célula 1, lo que es positivo sí tiene, la célula 1 tiene el antígeno D, por ejemplo. Tiene el antígeno C mayúscula, pero no tiene el E mayúscula, no tiene el C minúscula, no tiene el E minúscula. Es decir, lo que es positivo tiene y lo que es negativo no lo tiene. Y va a haber variación con respecto a la célula 2. Por ejemplo, la célula 2, si la 1 tenía el C grande, la 2 no la tiene, por ejemplo. Si la 1 no tenía el E grande, la 2 sí la tiene. Esa variación de información genética va a hacer que podamos nosotros poder identificar esos posibles anticuerpos, dependiendo cómo reaccione cada uno de ellos. Y la célula 3, por ejemplo, no tiene ni el D más grande, ni el C, ni el E, pero tiene los dos pequeños, C minúscula y minúscula. Tiene el M, no tiene el N. Va a haber diferentes disposiciones de los antígenos en la membrana de esos glóbulos. Es como hacer 3 pruebas de compatibilidad. Nosotros vamos a ir apuntando. Por ejemplo, coloco 3 tubitos, le agrego una gotita al tubo 1 de células 1, al tubo 2 de células 2 y al tubo 3 de células 3. Y a los 3 le agrego el mismo suero del paciente. ¿Qué hago? Centrifugo inmediatamente y apunto resultados. ¿Qué me salió? De repente, negativo, los 3 tubos negativos. Ok, voy apuntando, son mis primeros resultados. Espero un momento, le agrego albúmina, que es un potenciador, nuevamente centrifugo, y de repente el tubo 1 me aglutinó, el tubo 2 negativo, el tubo 3 negativo, por ejemplo. Sigo haciendo la prueba, lo incubo a 37 grados y salí en incubación, el tubo 1 no solamente me dio una cruz, sino acá aumenta a 2 cruces, y los otros me siguen saliendo negativos, por ejemplo. Le agrego antiglobulina y el tubo 1 me aglutina positivo, el 2 y 3 negativo. ¿Qué resultados tengo? Que la muestra, ese suero, el tubo 1 me salió positivo, el 2 y 3 negativo.
y busco acá cuál de ellos se parece a esa reacción. Por ejemplo, podría ser un C mayúsculo, el primero positivo, segundo negativo y tercero negativo. Podría ser, de acuerdo a la reacción que ha habido con el ejemplo que les estoy poniendo. Podría ser de repente un S mayúscula, reacciona el primer tubo, no el segundo y no el tercero. Es decir, de acuerdo al resultado que me da con la antiglobulina, voy a buscar cuáles son las reacciones más parecidas en este panel. Y de acuerdo a eso yo puedo decir, esta persona podría tener, porque no tengo la seguridad todavía, de tener un C mayúscula, podría tener un S mayúscula y todos los que me, podría tener un KEL, por ejemplo, de todos los que me salgan igual a esta reacción. Es decir, ya de unos 15 o 20 que tengo acá, ya eliminé y me estoy quedando con 3 o 4. De ahí vienen ya lo que ustedes saben, lo que ustedes han leído. Interpretación, cuáles son de los que yo estoy señalando, cuál tiene importancia clínica, cuáles comienzan a resonar a partir de 37, cuál comenzó a resonar antiglobulina, y según eso voy observando para poder pensar, sin todavía hacer el panel que me va a identificar cuál anticuerpo puede tener esta persona. ¿Ok? Ese es el sistema de trabajo en esta parte. Las células panel, si las células pantalla solamente tienen 3 células, las células panel son 10 células, es como hacer 10 pruebas de compatibilidad, pero aquí ya los antígenos están mejor distribuidos, ya no están tan juntos o pegados, están mejor distribuidos, cosa que con estas células yo ya puedo decir exactamente el nombre de ese anticuerpo que esta persona puede tener. Y eso lo vamos a ver con un ejemplo para que lo entiendan mejor. La combinación de estos patrones de resultados me va a poder decir o facilitar la posible identificación del anticuerpo antiretroviral que esta persona puede tener. Ese tipo de reacción. ¿Vamos? ¿Qué deben tener esas células pantalla y panel? Mínimamente esos antígenos. Del sistema RH, los 5 primeros, MNS, el 002, el P003, Lewis A, Lewis B, que es el 07, que el 06, Daffy 08, KIT 09 y a veces hasta el Diego 010. Mínimamente tienen que tener esos antígenos, porque son los que generalmente se van a encontrar cuando una persona tiene anticuerpos irregulares. Generalmente van a estar estos. Son los más frecuentes en esta latitud. El fabricante, cuando nos vende estos reactivos, nos garantiza que esas células tienen estos antígenos. Por lo tanto, a partir de eso podemos identificar. Identificando, a veces, alguna vez comentamos que el sistema RH, el 80% de las incompatibilidades está en el sistema RH. Puede ser un E mayúscula, puede ser un C mayúscula, un C minúscula, un M. Algunos de ellos sean, pero el 80% está ahí. El otro 15 o 20% se lo disputan el KEL, el Daffy, el KIT, MN, a veces S y algunos otros fríos como el P o el Lutera que podrían ser. Pero esa es más o menos la distribución estadísticamente que tenemos de la frecuencia más cercana de los anticuerpos que frecuentemente una persona va a encontrar en el receptor. ¿Y por qué? Porque es lo que generalmente en nuestra población son los que tienen los antígenos más frecuentes también. Eso causa justamente la sensibilización. La combinación de ellos va a producir justamente esa presencia. Y por ejemplo, de repente con este ejemplo lo van a entender mejor. Esto se lo voy a poner en un ratito para que me interpreten ese cuadro, pero primero vamos a ver esto. Por ejemplo, ahí tengo las 3 células pantalla, ya le puse el suero y acá tengo mis resultados. Centrifugación inmediata, los 3 me dieron negativo. Le agregué albúmina, me resonó solamente el tubo 2, no el 1 y no el 3, solamente el 2. Lo incubé a 37 grados, salió de incubación, el tubo número 2 siguió dándome positivo, menos el 1 y el 3. Y cuando le agregué la antiglobulina humana, el 1 me siguió dando negativo, el 2 positivo, y ahora ya reapareció el 3 que también es positivo. Por lo tanto, ¿cuál es mi resultado? Célula 1 negativa, célula 2 positiva, célula 3 positiva. ¿Cuáles son los posibles anticuerpos que ustedes pueden ver ahí? Primero del sistema RH, ¿alguno? ¿Cuál? El C minúscula, ¿no es cierto? ¿Por qué? El C minúscula, ¿qué tiene? Negativo, positivo, positivo, y acá me está dando negativo, positivo, positivo. Posibilidad, puede ser eso. ¿Algo más? El N del sistema MNS, ¿no es cierto? Donde el N me da negativo la primera célula, positivo la segunda, positivo la tercera, me da igual acá, negativo, positivo, positivo.
Ok, ¿algo más? DAFI-B, negativo, positivo, positivo, también es otra probabilidad que puede ser. ¿Y alguna más? Y el Young-Kid-B, que también me da negativo, positivo, positivo. Ven ustedes, de toda esta variedad, las células me han ayudado a poder decir cuál es o cuáles son los posibles. En algunos casos muy raros me dice solamente uno, y ya con eso queda el estudio, ya no tengo por qué hacer otro estudio. Pero a veces me da 2, 3 o a veces 4, y ahí es donde viene el discernimiento, a ver cuál de ellos podría ser. En resumen, ¿qué me dice? Estas células de pantalla, que también llamadas de rastreo, detectan un anticuerpo que tiene actividad en la fase albúmina, este acá por ejemplo, luego 37 grados, y con la antiglobulina reaccionan la célula 2 y 3. Por lo tanto, me da como posibilidad que puede ser un C minúscula, puede ser un N, puede ser un DAFI-B o puede ser un Young-Kid-B. ¿Ok? ¿Hasta ahí? ¿Estamos? Células de genética conocida, que si yo sé que tiene el glóbulo rojo como reacción, yo podría decir cuál es el posible anticuerpo. Es como ser un grupo sanguíneo. Llega una persona, yo no sé qué antígenos tiene, lo enfrento con reactivos y depende cómo reaccione, yo digo, la persona es grupo A porque tiene el antígeno A, la persona es grupo B porque tiene el antígeno B. Aquí la diferencia es que hay más sistemas y por lo tanto ya tengo que discernir sobre esa cantidad cuál o cuáles son los posibles sospechosos. ¿Ok? ¿Hasta ahí? Creo que sí. Preguntas. Esto es lo que ya hemos hecho en la práctica con los grupos anteriores y que malo que bueno lo han sacado. Con reacciones más, menos, pero sí lo han hecho. Ok, hasta ahí creo que estamos bien. Pregunta. Las células control Q reaccionan con las células 1. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué? Me está validando el procedimiento. Solamente uso células control Q cuando me sale negativo y acá me salió negativo. Le agregué célula, me salió positivo, me está diciendo que el procedimiento está correcto. Ok. Entonces, ¿qué viene aquí? Las células, ¿qué son las células control Q? Hematíes sensibilizados, no aglutinados, sino sensibilizados. Que como la antiglobulina aquí no reaccionó, recién reacciona con estas células y me da 2 cruces por eso. Me valida el procedimiento. Ahora vienen ya las células panel. Y ya, por ejemplo, ya estoy marcando el anticuerpo que es, pero por ejemplo, ¿no? Igualito, es como hacer 11 pruebas de compatibilidad y acá están los resultados. Con la antiglobulina es lo que manda. La primera salió negativo, segundo, tercero, cuarto, quinto positivo, sexto negativo, 7, 8, 9, 10 positivo y la 11 es negativo. Vamos a suponer, yo tenía como sospechosos al DAFI-B, ¿no? ¿Se acuerdan? DAFI-B. ¿Cómo reacciona el DAFI-B? Las 3 últimas salen negativas y acá las 3 últimas me están dando 2 positivas y una negativa. La primera del DAFI-B me sale positivo y acá me sale negativo. No puede ser un DAFI-B porque la reacción no se parece ahí. ¿Ok? Agarro el otro, el Young-Kid-B, que también era sospechoso. Las 2 últimas del Young-Kid-B me salen negativas, pero acá la última me sale negativa y la antepenúltima positiva. Y la primera siempre me sale negativo y el Young-Kid-B me sale positivo. Tampoco puede ser un Young-Kid-B. El N, la primera y segunda me salió positivo acá. Esto por si acaso no se lo tienen que aprender de memoria, el fabricante se los va a dar a ustedes. Lo único que hacen ustedes es estos resultados. Y esto lo comparan justamente con los resultados. No tienen por qué aprenderse de memoria eso. El N, por ejemplo, le reaccionó a la célula 1 y acá no me reacciona a la célula 1. Descarto al N. Entonces, ¿qué me quedó? S minúscula. Negativo, todo positivo, la sexta negativo, la última negativo y me da exactamente la misma reacción. Entonces, de los 4 sospechosos que tenía, identifiqué que es, en este caso, la persona tiene un C minúscula como anticuerpo irregular. Yo lo puedo hacer también por descarte. De los 4 puedo eliminar alguno, sí, al N, porque el N es frío. Y a 37 ya no me reacciona. Por lo tanto, me queda como sospechoso el C minúscula, el DAFI-B y el Young-Kid-B. Y acá viene una ayuda adicional. Si ustedes saben el fenotipo de la persona, también podrían eliminar alguno más, ¿no es cierto? Y acá, no sé si se dieron cuenta, acá está el fenotipo de la persona. La persona no tiene DAFI-B, por lo tanto, ¿podría tener el anticuerpo el DAFI-B? No. Entonces ya son 2 que estoy eliminando, el N
y este más. La persona no tiene Yonkit B, a ese no lo puedo eliminar porque no lo tiene. Podría ser. Y tampoco tiene C minúscula. O sea, uno de los dos podría ser. Pero en este caso me salió que la persona tiene un C minúscula por el estudio. ¿Ven cómo el fenotipo ayuda? Porque el fenotipo me dice qué tiene lo que es positivo y qué no tiene lo que es negativo. Y sobre todo lo que es negativo, la probabilidad que más adelante el paciente forme un anticuerpo. De repente me ponen sangre con E mayúscula y como yo no tengo el E, no lo tengo, lo reconozco como extraño, ¿qué hago? Fabrico un anticuerpo. ¿Cuál va a ser? El E mayúscula, por ejemplo. Y acá, por ejemplo, acá, esto lo vamos a ver en un momentito. Por ejemplo, miren esta paciente. Esta paciente, he borrado el nombre por ética. ¿Qué edad tiene? 35 años. Miren cuántas transfusiones se le ha hecho. 35. ¿Y qué ha formado? Anti-E y anti-C. ¿Por qué? Porque en algún momento se le ha transfundido sangre que tenía esos antígenos. Y esta persona, por ejemplo, no tenía el E grande. No tenía el C minúscula y como se le puso sangre con esos antígenos, fabricó el anticuerpo. Ahora tiene esos anticuerpos. ¿Qué tengo que hacer en futuras transfusiones? Buscar sangre que no tenga esos antígenos, porque de lo contrario me va a salir incompatible. ¿Ven cómo se le complica la vida a una persona cuando no se hace el estudio? Y tenemos muchos casos así que este estudio de fenotipo recién viene hace unos 6 o 7 años que estamos haciendo. Pero imagínense, antes conocíamos solamente el grupo O, cómo estábamos sensibilizando a las personas para fabricar anticuerpos. Eso también es otra característica que vamos a ver. Y ahí, por ejemplo, esto lo vamos a ver en un ratito. Acá estamos. ¿Ok? Entonces, estas son las células panel. 11 células en las cuales hay una mejor distribución y por lo tanto ya me voy a decir exactamente el nombre del anticuerpo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es como hacer 11 pruebas de compatibilidad. Hacer la lectura en cada fase y con la antiglobulina veo la reacción y ahí comparo justamente por ubicar cuál es el anticuerpo que en este caso puede tener esa persona y me va a decir exactamente el nombre del anticuerpo. ¿Ok? Pregunto, tengo esta persona, le tomé ya tengo su glóbulo rojo esta persona, agarro un poquito su glóbulo rojo, lo coloco, hago una suspensión al 5%, coloco en un tubito, una gotita, y le agrego una gotita de antisuero anti-C minúscula, así como hay para A, para B, y para todos hay antisuero comercial. Centrifugo la muestra. ¿Me debe o no me debe de aglutinar esa muestra? Repito, el paciente yo ya sé que tiene un anticuerpo de C minúscula, entonces le tomo una muestra, saco sus glóbulos rojos, hago una suspensión al 5%, agarro una gotita de esos glóbulos, lo pongo en un tubo y le agrego 1 o 2 gotitas del antisuero C minúsculo y centrifugo 15 segundos. ¿Aglutina o no aglutina? No debe aglutinar. ¿Por qué? Porque no tiene el antígeno, por eso formó el anticuerpo. ¿Qué pasaría si aglutina? Me equivoqué. No es el anticuerpo porque la persona no puede tener el antígeno y el anticuerpo a la vez. Si me sale el anticuerpo porque no tiene el antígeno, y esa es una manera de verificar que realmente es el anticuerpo que estoy detectando. Y acá, por ejemplo, vean ustedes esas unidades, las tres son O. ¿Qué característica tienen? Algo importante. Fenotipos diferentes. Vean ustedes, esta O no tiene C minúscula. Esta O tampoco tiene C minúscula y esta sí tiene C minúscula. ¿Ve? Y los tres son O. O sea, yo agarro al azar una unidad, la de la derecha, por ejemplo, la que está aquí, y le quiero hacer la prueba de compatibilidad con esa persona que detecté que tiene C minúscula. ¿Qué va a pasar? Incompatible. Y ustedes van a decir, pero si la persona es O y el receptor es O, ¿por qué me sale incompatible? Porque estoy haciendo isogrupo, pero no otros sistemas que sí pueden estar involucrados en ese tipo de reacción. Y vamos un poco más ahora, no solamente ya digo fenotipo real, sino yo digo, por ejemplo, este O tiene Yonkit A, tiene Yonkit B. ¿Qué significa? De que así a esta persona, así le pongan sangre con Yonkit, nunca se va a sensibilizar porque ya tiene los antígenos. ¿No es cierto? Esta persona aquí tiene, en su globo rojo tiene el antígeno Yonkit A y el Yonkit B. Si alguna vez esta persona le transfunden sangre y esa sangre tiene el Yonkit A y B, no se va a sensibilizar porque ya tiene los antígenos. No le va a pasar nada.
Pero si no lo tuviera así, ahí lo podría sensibilizar. Y vean ustedes cómo varía, ¿no? Esta persona, por ejemplo, no tiene KEL. ¿Cómo se llama este? ¿Y a qué sistema pertenece? ¿Este? ¿Y cómo se llama este? ¿Qué también? ¿Los dos son qué? ¿Cómo se llama este antígeno? ¿Se acuerdan la primera clase que les dije? Apréndanse los sistemas y los antígenos, porque ahora nos va a servir. Ahorita nos sirve. A ver. Y apuesto que no han visto esta página, que también se las dije en la primera clase. Poder ser sensibilizado. Ahí, por ejemplo, igual. Antes solamente fenotipábamos RH nada más, que era un gran paso comparado con no hacerlo, ¿no? Y por ejemplo, los tres son O, pero esta persona, por ejemplo, no tiene ni L grande ni el C pequeño. Esta persona no tiene ni el C grande ni el E pequeño. Y esta tiene todo. Este es el que es otro sistema, pero también acá este tiene todos los antígenos del sistema RH. Ya cómo cambia. Si esta persona nunca va a ser sensibilizada con un antígeno del sistema RH, porque tiene todo, pero sí puede ser de otros sistemas. En cambio, esta persona sí, si recibe sangre con E grande o con C pequeña, sí podría ser sensibilizada, al igual que este, con C grande y con E pequeña. Diferencias de cada uno de los antígenos en la presentación justamente de estos sistemas. Entonces, a lo que vivimos en esta parte. Células pantalla. Esto creo que se ha entendido. Esto ya en la práctica lo hemos hecho ahora. Les traje una muestra. Ustedes hicieron el procedimiento. Algunos me dijeron solamente la célula 1 reaccionó, no la 2 y la 3. Otros me dijeron las 3 células reaccionaron. Identifiquen cuál es el posible anticuerpo. Y me han dicho cuáles son los posibles anticuerpos. La siguiente es saber, en todo caso, que de esos 3 o 4 que ustedes han dicho, cuál es el que está involucrado en ese tipo de reacción. Ya lo dice exactamente y para eso utilizamos ya otro tipo de células, en este caso este tipo, las células pantalla. Si las células pantalla son rastreadoras y detectoras, las células panel se les llama identificadoras. Identifican el nombre del anticuerpo que en este caso está involucrado. Ahora, entonces, habiendo entendido esto, que así supongo, por ejemplo, ese cuadrito me da bastante información. Por ejemplo, de la célula 1 a la 11 son, ¿qué detecto? Haloanticuerpos. Es decir, una persona que es sensibilizada y fabricó anticuerpos porque una persona me transfundió o me sensibilicé. Y la última célula que dice AC es autoanticuerpos. Es decir, hay personas que por su propia enfermedad desconocen algunos antígenos y fabrican autoanticuerpos, anticuerpos contra ellos mismos. Son las enfermedades autoinmunes. Para yo decir, ¿le sale incompatible? La siguiente pregunta siempre es, ¿qué cosa es? ¿Un halo o un auto? Entonces yo digo, si no me reacciona el autoanticuerpo y si la parte superior, yo digo que es un halo anticuerpo. Si por ejemplo acá me reaccionara, me saliera por ejemplo acá 1 a 2 cruces y se mantiene hasta la antiglobulina, yo digo que la persona tiene tanto halo como autoanticuerpo. Hay personas que tienen ambos. Pero eso diferencia las células de la parte del 1 al 11, los que son los haloanticuerpos y la última el autoanticuerpo. ¿Cuál es la pregunta ahí, por ejemplo? El autocontrol, o sea, esta célula, ¿demostró la presencia de un autoanticuerpo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, porque ve usted, ¿qué cosa lleva el autoanticuerpo? Glóbulos del paciente con su propio suero. Glóbulos con su propio suero. No hubo ninguna reacción, lo confirmé con las células control, por lo tanto no tiene autoanticuerpos. ¿Qué tiene? Posiblemente haloanticuerpos. Los resultados encontrados me dicen, por ejemplo, que ese anticuerpo que esta persona tiene, ¿es una IgM, por ejemplo? ¿Me dice eso? ¿O podría sospechar de una IgM? ¿O no? Si fuera una IgM, comienza a resonar a partir de centrifugación inmediata, temperatura ambiente, albúmina y a 37 se hace negativo, pero en ninguna reacción.
Por lo tanto, yo puedo decir que no es una IgM, quizás sea una IgG, probablemente, lo más seguro. De ser así, hay anticuerpos que reaccionan, a eso le llaman de amplio rango, desde el inicio hasta el final, eso se llama amplio rango. ¿Hay algún anticuerpo con esa característica ahí? No, porque comienza recién a reaccionar con la antiglobulina. No reaccionan de a 37 ni antes. No es de amplio rango. Sospechamos de un anticuerpo aglutinante, o sea, IgG, cuando sale de 37 grados. No, porque todo es negativo. Vean cómo el cuadrito me da toda esa información, solamente observando los resultados. La diferencia, a veces cuando, por ejemplo, acá las reacciones es un tubo es 3 cruces, otro tubo me sale una cruz, otro 3, 2. Cuando hay esa diferencia de reacciones, siempre se sospecha de más de un anticuerpo, como el paciente que vimos anteriormente, que tiene 2 anticuerpos. Pero cuando la reacción es constante igual, un solo anticuerpo puede tener la persona. De ahí la pregunta, ¿no? La diferencia de intensidad, que no hay diferencia ahí, ¿nos hace sospechar de más de un anticuerpo? No, porque todo tiene la misma reacción, 3 cruces, 3 cruces. Entonces sospecho que solamente es un solo anticuerpo que está presente ahí. Eso es lo que yo les mencionaba cuando les decía, lean algo de las características de los sistemas, porque cuando vamos a interpretar, yo les puedo poner un cuadrito parecido a células pantalla, algo parecido así. Les puedo poner este cuadrito y les puedo decir, interprétenlo. ¿Qué ven ustedes de interesante ahí? Ah, puede ser que hay un anticuerpo que comienza, que se potenció al agregarle albúmina, o que a 37 grados se activó y con antiglobulina se mantuvo y apareció un nuevo anticuerpo. Es la interpretación que leyendo el cuadro yo lo voy a hacer, que las células del tubo 1 no tienen los antígenos dirigidos contra esos anticuerpos porque me salió todo negativo. Que de repente, y con más probabilidades, es una IgG porque comienza a resonar con igual característica a partir de albúmina 37. La albúmina, recuerde que es un potenciador que favorece la aglutinación y que se mantiene hasta el final. Una IgG puedo decir. No puedo decir que es una IgM porque no se manifiesta en anteriores reacciones. O sea, todo eso mirando ese cuadrito. Y para decir eso, ustedes tienen que saber las características de los sistemas. Si al final yo les digo, por ejemplo acá, ya, es un C. Yo les digo, díganme 5 características del sistema RH. A ver. 5 características. No tiene anticuerpos naturales. No produce anticuerpos naturales, ok, una. ¿Qué más? Es IgG. Es una inmunoglobulina, es una proteína que produce IgG2, ¿ya? ¿Dónde está ubicado? ¿En qué cromosoma? 1, brazo corto, brazo largo. 1P36, región y dominio, ¿cómo se llama? Ya. ¿Qué otro más? Otras. Es del anticuerpo que ustedes encuentren, me tienen que decir características, porque se supone que ya estamos en la semana 11. Hace 10 semanas yo les dije, cuando lleguemos acá, si es que no han leído, vamos a tener problemas. En las hojitas que ahora le he dejado, no está en la delega, pero que le voy a dar a Eric, porque es una tarea que les voy a dejar para nota. Van a tener una semana para hacerlo y tiene su nota. Ahí dice una serie de preguntas: qué características tiene, qué rango tiene, cuál es la evaluación serológica del resultado. Eso es lo que ustedes tienen que responder ahí. Hablando de eso, ¿no? En esta parte vamos a tener la oportunidad de que tengan 4 notas para que tengan la nota final. ¿En qué consisten las 4 notas? Uno es lo que Eric me diga, por ejemplo, de la campaña de los que participaron más activamente. Todos han participado, pero algunos se hicieron un poquito más que otros. Ok, esa es una nota. La segunda nota va a ser la tarea que les voy a dejar, de 0 a 20. Pueden sacar 20 o pueden sacar 0. Les doy una semana para que lo hagan en su casa, como quieran. No se copien, porque a veces se copian de alguien que lo hace mal y todos lo hacen mal. Eso ya también me dice. Y ahí me pongo a rastrear de dónde es original, quién puede haber sido el que dio la copia mal. La tercera nota va a ser, les voy a pedir a ustedes 2 artículos de banco de sangre del 2020 para arriba, actuales, cualquiera. Lo que sean buenos artículos tienen buena calificación. Y la cuarta nota es su nota de examen. Sumo los 4, saco el promedio y esa nota le pongo a ustedes en ese 30%. ¿Ok? Creo que más o menos les puede ayudar a ustedes.
En el final, pues. En el 30%, como si es la suma de los 4, como si fuera la nota de un examen final. Pero ya tienen ventaja. En la tarea que les voy a dejar, no creo que las aprovechen y van a salir jalados. En los artículos también no lo van a desaprovechar, son desaprobatorios, ¿no es cierto? En actividades que han colaborado también, y solamente la nota, vamos a suponer que saquen 0 en el examen, pero ya tienen de repente 15, 12, 15, sumo los 4, divido entre 4, sale 11, 12, esa nota le pongo como si fuera el examen final. O sea, no vamos a dar ejemplo. No me han entendido, sí van a dar, sí van a dar, sino que la suma de los 4 va a reemplazar Al examen final. al examen final, que sí lo van a dar. O sea, si en el examen final sacan 0, 0, por ejemplo, 0, como ya tienen notas de otros, lo subo 0, más 15, más 2, entre 4, 11, 11 te pongo, ya no te pongo 0. Esa es la diferencia. Creo que es una ayuda bastante fuerte. ¿Ok? En un ratito te doy la tarea para que lo puedan hacer. Bien, hasta aquí, ¿se entendió esta parte? A ver, dentro de la inmunohematología, y no es por desanimarlos, es lo más fácil que hay. Porque hay casos más complicados. A veces, por ejemplo, utilizamos panel A, panel B, panel C, porque la persona que tiene 2 o 3 anticuerpos se cruzan las reacciones y uno no puede saber, de repente me parecía esto, ahora no me sale nada. Y ahí se utiliza técnicas de absorción. Elimino los anticuerpos que no tienen importancia clínica, que sospecho que están, y me quedo con los que sí tienen importancia para identificarlos. Pero eso es otra cosita que si ustedes en algún momento llegan a especialidad en banco, se les va a enseñar a ustedes. Bien, hasta ahí creo que estamos bien. Estudio el fenotipo de la bolsa de sangre seleccionada. Y la unidad a transfundir, ¿qué debe ser? Debe de carecer del antígeno para el cual el receptor produjo el anticuerpo. Si el paciente tiene el anticuerpo C, la unidad no debe tener ese antígeno. Ok, ideal mismo fenotipo donante-receptor. ¿Qué significa mismo fenotipo aquí, no? Buscar lo más parecido posible en fenotipo entre el donante y el receptor. Ya, ese paciente tenía anticuerpo C, yo encontré unidad C. Ahora, en otros antígenos, ¿cómo está? Ah, también tenía ion kit A y B. Ok, yo le puedo esta unidad porque no lo voy a sensibilizar, ya tiene los antígenos. Tampoco tenía aquel. Ok, esta unidad es bastante viable para él. Pero si, por ejemplo, ese paciente ya tenía el anticuerpo C, pero no tiene ion kit A o B, yo le quiero esta sangre y ya digo, ah, no, acá tiene esto le podría causar una incompatibilidad más adelante. O lo puedo sensibilizar. Entonces buscaré una unidad que a la vez que no tenga C, tampoco tenga lo que la otra persona no tiene como antígenos en su glóbulo rojo. ¿Qué significa eso? Dar la unidad más cercana en fenotipo entre donante y receptor. Lo que en algunos libros, como el Mollison, le dicen la prueba de compatibilidad automatizada, pero electrónica. Yo busco en el sistema, ya sé lo que tiene el donante, busco en el sistema qué unidad se parece, agarro esa unidad, hago la prueba y me sale compatible. Porque ya estoy tipificando tanto en el donante y receptor todos los antígenos de importancia clínica que tiene cada uno de ellos. En banco, en la actualidad, es tratar de dar la unidad más cercana en fenotipo. ¿Recuerdan ustedes cuántos antígenos tiene un glóbulo rojo? En general. ¿Cuántos? ¿Se acuerdan? 392. Cuando una persona recibe una transfusión de sangre, recibe una lluvia de antígenos que de repente no tiene muchos de ellos. Y se expone a ser sensibilizado y fabricar un anticuerpo. Por eso, lo ideal es tratar de dar lo más cercano posible el fenotipo entre donante y receptor. Eso es lo ideal. Lo que ya los bancos están trabajando en eso para evitar sensibilizaciones. Ok, ¿preguntas? Primera vez van a recibir sangre, se le tiene que hacer fenotipo ampliado. Gestantes, mujeres, sobre todo en edad fértil, porque de repente llega una mujer de 20 y 22 años que se va a operar y tiene la probabilidad más adelante de gestar. Por lo tanto, tengo que saber su fenotipo para darle sangre lo más parecido posible para evitar sensibilizarlo. Hay cierto, por decirte, escala para decir, cuando llega la solicitud, ¿a qué paciente le hacemos? Generalmente a los hombres más de 50 no le hacemos. Generalmente. Tratamos de darle sangre lo más compatible fenotipo, pero no le hacemos fenotipo ampliado porque no se va, ya a esa edad se puede sensibilizar, lo cual podemos darle sangre ya compatible,
pero no tiene otros riesgos aparte de eso. En cambio, una mujer sí, puede tener hijos entre 20 y 40 y tantos, 50 años. Un niño que se transfunde, que tiene enfermedades hematológicas, oncológicas, va a recibir sangre constantemente, hay que fenotiparlo. Un paciente que se transfunde porque se dializa, hay que fenotiparlo. Esas personas constantemente van a recibir sangre. Por lo tanto, darle la sangre más cercana posible a ellos. Siempre, nosotros estamos haciendo que la primera transfusión, nosotros ingresamos un sistema, no lo tengo, le fenotipo todos sus antígenos de importancia clínica. Y de acuerdo a eso elijo la unidad para hacer la compatibilidad. Entonces en la prueba de compatibilidad yo puedo salir compatible y me pueden sensibilizar. Sí, Claro, esa es otra parte, ¿no? La prueba de compatibilidad me dice que la sangre que le voy a poner es compatible, pero no me dice que de repente con esa sangre lo estoy sensibilizando. ¿No es cierto? De repente yo solamente dije O positivo, pero esta persona, el receptor, no tenía E mayúscula y el donante sí lo tiene. La primera prueba me sale compatible, pero ya lo sensibilicé para más adelante, para el futuro. De repente en 15 días, un mes o un poco más de tiempo fabrico un anti-E y ahí recién me va a salir incompatible esa persona. Porque no tuve el cuidado en la prueba inicial de darle sangre, hizo compatible tanto en grupo como en fenotipo. ¿Sí? Listo. Vamos a ver la segunda parte, y desde la primera clase yo les dije, revisen esa página que es interesante. Este, por ejemplo, tapé el nombre por ética, porque no se debe publicar el nombre de las personas, ahí dice la información, ¿no? Miren, 35 años, 35 transfusiones ya tiene esta persona, su fenotipo que tiene, y ya lo hemos sensibilizado con estos dos anticuerpos. Eso nosotros vamos ingresando al sistema. Hasta antes de esto, por ejemplo, yo tenía que buscar en cuadernos, libros y mirar algún trabajador, solamente pongo el DNI de la persona y al toque me sale su nombre y toda su historia. Y acá en la parte superior ustedes ven pacientes. Yo doy un clic en esta parte y me da la información. Últimas transfusiones, componentes transfundidos, fecha, etc. Me dan una serie de datos importantes. Lo que antiguamente me demoraban yo en buscar eso. Pero ven ustedes, esto se llama, por ejemplo, fenotipo ampliado. Son todos los antígenos que esta persona tiene. Y que a la vez también formó anticuerpos por esa diversidad de transfusiones que esta persona tuvo. Ya tiene esta persona anti-E y anti-C. Sale con un color diferente para cuando nosotros entremos nos llame la atención el color y ya sepamos que esta persona tiene anticuerpos. Por ejemplo, antes las unidades salían así, O positivo nada más. Lo que le hemos agregado solamente es justamente el fenotipo ahora. Ya sale con fenotipo las unidades. Esto es el fenotipo ampliado. También, así como hay reactivos, como decía, para A, para B, también hay para DAFI, para KEL, hay antisueros comerciales para todo. Antes esto lo hacíamos manual, en tubo. Teníamos como 8 o 9 antisueros, hacíamos la suspensión, colocábamos gotitas de los glóbulos en el antisuero y hacíamos la prueba para ver si aglutinaba. Si aglutinaba tenía el antígeno, si no aglutinaba no lo tenía. Llegó la época de las tarjetas. En esta tarjeta, por ejemplo, está el sistema MNS, DAFI, acá está el P, Lewis, Lutheran, el control que tiene las tarjetas deben tener, Celano, capa del sistema KEL, Yonki y control. Ya lo hacía en tarjeta, hacía una dilución, colocaba la muestra y lo que aglutina tiene y lo que no aglutina no tiene. Este es el fenotipo ampliado, por ejemplo. Ahora esto lo hacemos automatizado. El reactivo está en el equipo, coloco la muestra y el equipo se encarga de hacer todo la determinación de los antígenos en esos globos rojos con estos antisueros comerciales. Y al cabo de poco tiempo me sale el resultado, el donante tiene tales antígenos, uno va observando en la pantalla lo que sale y lo que hace es validar cada uno de los resultados. ¿Qué pasa cuando son las unidades incompatibles, por ejemplo? ¿Qué significa? Que la paciente tiene anticuerpos. ¿Cuáles? Aquí ya están identificados, anti-E y anti-C. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahí? Básicamente buscar unidades que no tengan ese antígeno. No tiene ni el E ni el C. No tiene ni el E ni el C. Ahí garantizo mínimamente que para el sistema RH estoy cumpliendo con la compatibilidad, pero de repente no para otros sistemas. Pero ya estoy haciendo algo en esta parte para que esa persona no sea sensibilizada. Por eso se hace el fenotipo, buscamos la relación que haya entre el anticuerpo en contrario y los antígenos que no deben estar en los glóbulos de esa transfusión y puedo hallar eso. Y son unidades diferentes, como ustedes ven acá los números en la parte superior. Este es del 18 de octubre del 23, este es del mismo día
pero esta es la 19244, esta es la 19209, son unidades diferentes, pero son el mismo grupo. Si yo no hago el fenotipo, yo podría decir, pero O es O, pero son fenotipos diferentes. Esto ya comenzamos a hacer el fenotipo ampliado. Esta unidad, por ejemplo, tiene esto, lo que es negativo no tiene, lo que es positivo sí tiene, y ahí me da las características justamente de esta unidad. Ya desde el año, un poquito antes de la pandemia, nosotros ya hacíamos fenotipo ampliado a las unidades de sangre. Y a los donantes le hacíamos fenotipo RH, ahora ya, esto tiene un costo, ahora ya le hacemos también fenotipo de otros antígenos de importancia clínica. ¿Y por qué no? Porque y acá viene una parte interesante. Miren cómo una diversidad de antígenos se le puede encontrar estas unidades. Y esto tiene sus características, esa inversión del banco de sangre, eso tiene un costo, los reactivos tienen un costo para eso. A veces siempre dicen que el banco de sangre es un servicio caro, pero que a la larga te beneficia, ¿no? En tiempo, en el cual de repente tú fenotipas todo, y contra lo que antes hacíamos, cuando nos salía incompatible, ¿qué hacías? Agarraba 10, 15 unidades, hacía 15 pruebas de incompatibilidad, y alguna me puede salir compatible. Y ese alguno le fenotipaba recién. Ahora ya tengo unidades fenotipadas, ya no voy al azar, ya voy directamente a la unidad que necesito para dirigir a esa persona. Esas son las ventajas. La complejidad del banco, esto lo hacen solamente el banco tipo 2, el tipo 1 no lo hace. El tipo 1 recibe sangre para hacer pruebas de compatibilidad. Me sale incompatible, lo manda al tipo 2 para que le solucione el problema. O al paciente lo derivan al hospital para que allá le solucionen el problema. Y depende también la experiencia del personal, ¿no? A cualquier hora llega esta muestra. ¿Cuántas veces nos ha llegado a 2, 3 de la mañana y a esa hora tenemos que solucionarlo? En las guardias. Nos llega un feriado, un domingo, tenemos que solucionarlo porque la vida del paciente muchas veces está en riesgo ahí. Vienen con 5 o 6 de hemoglobina, están sangrando, etcétera, etcétera. Hay que buscarle unidades compatibles a esa persona. Por ejemplo, ¿cómo se llamaba este? Celano. ¿Cuál es la proporción de personas que tienen celano? Ahí abajo está. El 99.99% de las personas tienen celano. Hay un 0.01 que no lo tiene. Bien ese pacto, ¿eh? Porque si es sensibilizado con celano, tengo que buscar uno que no tiene, de cada 10.000, uno me puede salir que no tiene. Uno de cada 12.000 o hasta de 20.000 no va a tener celano y recién esa sangre le puedo transfundir a esa persona. Para que vean cómo es el sistema ahí y depende de la cantidad justamente de antígenos que esta persona pueda tener. ¿En quién puedo hacer? A la pregunta que hizo un rato su compañero. Gestantes, en primer lugar, para no sensibilizarlas. Pacientes, cualquier tipo de paciente que va a recibir sangre en una operación, primera vez, tengo que evitar no sensibilizarlo. O pacientes que se van a transfudir constantemente, los que se dializan, pacientes hematológicos, oncológicos, que imagínense, ¿no? Un paciente que tiene una enfermedad hematológica y a la vez fabrica anticuerpos. Lo difícil que es buscarle sangre a esa persona. Eso demora. Y muchas veces esa demora perjudica justamente la estadía del paciente. Y en los donantes es importante para tener una base de datos. En alguna oportunidad, de repente buscamos un antígeno una sangre que no tenga tal antígeno, buscamos la base de datos. Ah, fulano no tiene ese antígeno. Tenemos su teléfono, lo podemos llamar y invitarlo para que done porque su sangre la necesitamos. Y todo a partir de una base de datos. Y eso se genera justamente con esa información. Tenemos que saber qué anticuerpo es, si es una mezcla, si es más de uno, si es de alta incidencia, mayor frecuencia, y sobre todo el algoritmo de trabajo, cómo vamos a hacer para determinarlo. Y ahí la alimentación es importante, ¿no? Por ejemplo, nosotros vemos solamente esta parte, cuando dice incompatible, ¿no? Pero abajo de eso hay, por ejemplo, metodologías. ¿Qué metodología está usando ese banco? Tubo, necesito de 130, 140 moléculas para que me salga una cruz. Gel, 60 moléculas. Automatizado, 30. Por lo tanto, si yo uso una metodología, por ejemplo, tubo, y el paciente tiene 60, 70 moléculas, el tubo no me lo va a detectar. Y me sale falso, negativo. Y estoy estoy sensibilizando al paciente. Por eso debo tener una metodología acorde justamente para el tipo de pacientes que tiene su hospital. Pacientes politransfundidos. Nosotros tenemos pacientes que tienen más de 50, 60, 70 unidades que se han transfundido o que se están transfundiendo. Esos pacientes que les mencioné, 35 transfusiones, por ejemplo, politransfundidos.
tienen esa probabilidad de generar anticuerpos, porque tanta información, tantos antígenos reciben que en algún momento pueden generar esa reacción, ese anticuerpo. Sangre incompatible, esos pacientes que tienen anemia hemolítica autoinmune, que les sale incompatible con todos, el médico les dice, búscame la menos incompatible. ¿Cuál es la prueba que paralelo tengo que hacer? Un test de Kuhn directo. Si me sale 3 o 4 cruces y una unidad me sale una cruz, esa unidad se la puedo dar con la utilización del médico, porque está menos de lo que ya está sensibilizado. Pero si me sale 2 cruces, el test de Kuhn no le voy a dar una unidad que tenga 4 cruces de incompatibilidad. Tengo que darle igual o menos a lo que en este caso el test de Kuhn puede hacer. Enfermedades autoinmunes que también producen esas anemias hemolíticas, estudios pretransfusionales, si se hacen bien o se hacen regular, uno tiene que hacer ese estudio para determinar todas las características del paciente. Y las anemias hemolíticas que está. O sea, todo esto, la respuesta inmunológica estimulada del paciente también. Hay un estudio que dice que algunas personas tenemos un gen que le llaman respondedor. ¿Qué significa? De que a esa persona le transfunde una unidad de sangre y al toque me genera un anticuerpo. Pero hay otras que le pones 20, 30 unidades y nunca te fabrica un anticuerpo. Es por un gen que ha encontrado que le llama el gen respondedor. El que no tiene ese gen es difícil que fabrique un anticuerpo. Los que sí lo tienen, al toque te fabrican el anticuerpo. Esa es también parte del sistema inmunitario de la persona. Y todo esto aquí lleva, ¿no? Primeramente, problemas en encontrar sangre compatible. Ese es el primer problema que vamos a tener. ¿A qué puede llegar eso? ¿Cuál es el extremo? Desenlace fatal. El paciente está esperando 1, 2, 3 horas, medio día, está sangrando, no tengo unidades, el paciente puede fallecer. ¿Por qué? Porque no encontré, de repente no tenía el material para hacer el estudio, no tenía stock de sangre, no tenía algo que evitara que yo buscara unidades, el paciente no puede esperar tanto, puede fallecer. Y ha pasado muchas veces eso. Pero entre eso hay varias otras situaciones que se pueden presentar de igual manera. Por ejemplo, complicaciones en los estudios pretransfusionales, no tengo de repente células pantalla, no tengo células panel, no sé identificar un anticuerpo, no conozco la metodología, me demoro. ¿Qué hace eso? Retraso la transfusión, estoy demorando más en hacer esa transfusión. O de repente, transfusión del globo rojo sin el rendimiento, encuentro una unidad de 1 cruz o 2 cruces y digo, le puedo dar cuando puedo buscar unidades que sean totalmente compatibles. ¿Qué pasa con esa sangre? Va a durar menos de lo que transfunde y va a ser parte de esa sangre va a ser destruida porque tiene el anticuerpo. Por lo tanto, no le va a rendir a la persona lo que debe ser, al margen que le causa otras complicaciones también. Reacción hemolítica, también puede pasar eso, le doy sangre incompatible. O también las enfermedades que el paciente propiamente ya tiene, eso también tiene que ver mucho. Esa enfermedad autoinmune, esa enfermedad que el paciente tenga, también tiene que ver mucho con esta búsqueda de unidades compatibles. O sea, todo eso son todas las consecuencias debido a que el paciente está algo inmunizado. Básicamente la demora en la transfusión. Un hospital tipo 1, un banco tipo 1, de repente no tengo células pantalla panel porque no es mi obligación hacer eso, mientras que hago una prueba, otra prueba me sale incompatible, estoy diciendo no tengo unidades, mejor lo mando esa muestra a otro hospital, pasa tiempo, 2, 3, 4 horas. Y ese tiempo es importante para este tipo de pacientes. Los que tienen mayor inmunogenicidad, es decir, los que provocan una respuesta. El D, por ejemplo, antígeno D, personas que son RH negativos y se enfrentan a antígeno D, 4 de cada 5 fabrican un anticuerpo. Hay uno que por alguna razón no lo hace, pero 4 de cada 5 sí lo hacen, efectivamente. Después sigue el KEL, el sistema RH C minúscula y L mayúscula, el celano, el E, en importancia de inmunogenicidad, es decir, fabricar una respuesta. ¿Por qué se produce? También tiene que ver mucho el estado inmunológico del receptor, también si está inmunosuprimido es propenso a fabricar, a ser sensibilizado. La inmunogenicidad del antígeno, una IgG, por supuesto que fácilmente produce esa respuesta, comparado con una IgM, por ejemplo. Y la dosis del antígeno, qué cantidad de sangre o de antígeno se está enfrentando a la persona para fabricar esa respuesta. Por ejemplo, si una persona es KEL, ¿cuántos antígenos KEL creen ustedes que tiene en la membrana? De 1200 a 1500, ¿no es cierto? Comparado, por ejemplo, con un RH que tiene 40.000, por eso que el RH es más susceptible a sensibilizar por la cantidad que hay. El KEL tiene solamente 1500, poca cantidad, pero puede producir esa respuesta.
El DAFI 800, 900, menos que el KEL todavía. O sea, todo eso influye la dosis del antígeno, qué cantidad le están colocando de glóbulos a esa persona y sobre todo las características, cómo está en la membrana del glóbulo rojo de ese antígeno. Importa también la frecuencia, es diferente en los hospitales. Un hospital, por ejemplo, general, llámese el 2 de mayo Loaiza, la cantidad de incompatibilidades debe ser de 1 o 2%, a veces población en general. Pero ustedes vayan a un hospital especializado, al INEM, por ejemplo, 25-30% de incompatibilidades ahí. Pues son pacientes hematológicos que constantemente le están transfundiendo sangre. Al hospital del niño, menos cantidad. Depende de la población, el tipo de paciente. En general decimos 1 o 2% de incompatibilidad, pero a veces aumenta en otros y en otros hay casi. A veces cuando vamos a provincia y le preguntamos al colega, ¿no? ¿Cuántas compatibilidades haces al mes? Ah, me hago 20 diarias, un promedio 600. Ah, ok. ¿Y cuántas incompatibles? Ninguna, me dice. Y lógico, ¿no? Tiene que haber alguna incompatibilidad. Que se le esté pasando es otra cosa. Que no lo está haciendo bien es otra cosa. Pero tiene que haber alguna persona que sea incompatible. Y no lo está, y la estadística no lo está demostrando en esa parte. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, factores potenciales de antígeno, la inmunogenicidad. ¿Qué tan inmunogénico es ese antígeno para provocar la respuesta? La heterogenicidad, es diferente un homocigoto que un heterocigoto. Por ejemplo, yo tengo el Young Kid A y el Young Kid B. Eso se llama heterocigoto, tengo de ambos. Pero si solamente tengo el Young Kid A, mi frecuencia de inmunogenicidad va a ser más fuerte si yo tengo el A y el B, porque está dividido al 50%. No sé si me entienden. Si yo tengo solamente Young Kid A, es 100% de efectividad para poder sensibilizar. Pero si tengo tanto el A y el B, ya baja a 50% porque tengo de ambos. Menos inmunogenicidad en personas que son heterocigotas comparado con un homocigoto. Ahí la heterogeneidad genética de los antígenos. Número de copias, densidad. El KEL 1200, 1500, el RH 40.000, qué diferencia, ¿no? Por eso que el RH es mucho más inmunógeno que el KEL. Por la cantidad, por la densidad de antígenos que tiene la membrana. Tiene que ver con el donante, susceptibilidad de los glóbulos rojos del donante, la edad, el género, la etnia, procedencia del donante. Ahora que están llegando bastantes donantes extranjeros, sobre todo venezolanos, ellos tienen otros antígenos diferentes a los nuestros. Y cuando donan también le hacemos el estudio para ver a quién darle esa sangre. No se le puede dar también a cualquier persona, lo puedo sensibilizar. Y algunos trastornos propios que también tienen los donantes en sus glóbulos rojos, ¿no? Factores de la unidad de sangre. Es diferente decir una unidad que ha sido extraída en la primera semana a una que tenga 40 días. Esa también se llama lesiones de almacenamiento. Están tanto tiempo que algunos glóbulos también se pueden hemorizar. Y por lo tanto eso puede causar también una reacción en la persona. En algunos bancos no llega eso, ¿no? Por ejemplo, nuestro banco máximo dura 20, 25 días la sangre, pues rápidamente va circulando. Tratamos de usar la sangre más antigua y no esperar que se acumule tanto. Algunas unidades RH negativas sí las guardamos a los 30, 35 días. Si en esos días no la usamos, se la damos a un positivo para usarla. Pero la sangre tiene que ser utilizada. Modificaciones del componente. La sangre puede ser filtrada, puede ser irradiada, puede ser leucorreducida. Y eso le da ventajas también a la unidad de sangre. Lesiones durante la conservación y algunas otras micropartículas que también pueden tener, ¿no? Del receptor, y ahí señalé lo más importante, el estado inmune de la persona. Pacientes que son inmunosuprimidos, enfermedades autoinmunes, son más propensos a formar anticuerpos comparados con otros. La edad, el género, la raza o procedencia del receptor también es importante. Y las enfermedades que este paciente pueda tener, todo eso es proclive a ser sensibilizado a la persona. O sea, todo eso hay que ver como consecuencia de una posible sensibilización. ¿Por qué puede causar la presencia o no de anticuerpos? Acá me equivoqué, acá son 392, de los cuales ya 376 ya están en 45 sistemas, y ustedes, como les decía, ¿no? Conocemos solamente los primeros, el ABO, el número 1 y el RH el 4. Pero también hay otros de importancia clínica que también tienen que ser determinados. Sobre todo los que producen reacción. Es diferente, estos son sistemas que tienen básicamente carbohidratos, el ABO, el sistema H, Lewis es carbohidrato también, el P,
aunque algunas veces el P le dicen bifásico, a veces se comporta como IgG, a veces como IgM, depende del estado de la persona. Y otros que no son muy propios de esta región. Los que tienen proteínas, RH, KEL, KIT, DAF y DIO, que tienen importancia clínica cada uno de ellos. O sea, saber la estructura del antígeno también le da la característica para poder determinar qué tanto puede sensibilizar al receptor esta unidad de sangre. La cantidad de antígenos. Una cosa es que tenga los antígenos del sistema D y otra cosa es que no lo tenga. ¿No es cierto? Esta persona reconoce estos antígenos como extraños y ¿qué hace? Fabrica un anticuerpo. El que es RH negativo, por ejemplo. No tiene el antígeno D, se enfrenta con ese antígeno, fabrica el anticuerpo. Y esto es interesante, ¿no? Los glóbulos rojos RH D débiles, o sea, los parciales o débiles, ¿se acuerdan? Coronados débiles y parciales. Que les falta epítopes. Dicen, tienen probabilidad de sensibilizar a un receptor. O sea, puede ser que lo sensibilicen, de repente no, pero tienen esa probabilidad de sensibilizar a un RH negativo. Si a un negativo yo le pongo sangre D débil o parcial, podría sensibilizar. Tiene esa probabilidad. Por eso siempre tener cuidado cuando se identifica el RH, si realmente es negativo. De repente es débil o parcial y estoy dando un positivo, a un verdadero negativo. Lo voy a sensibilizar. De ahí número de antígenos. Esto es igual, esto es una revista de Transfusion, ojalá que la puedan ver ustedes. ¿Por qué? Dice, ¿no? ¿Por qué un antígeno es más inmunógeno que otro? ¿Por qué? Ustedes saben que los antígenos tienen disposiciones de aminoácidos. Cuando esos aminoácidos cambian de posición por algún motivo, hace más inmunógeno a un antígeno comparado con otro. Eso es lo que nos dice, ¿no? La diferencia de inmunogenicidad entre antígenos puede ser porque algunas sustituciones de aminoácidos alteran la estructura y lo hacen más inmune comparado con otro. La inmunogenicidad de los antígenos del grupo sanguíneo se relaciona con el cambio funcional causado por la sustitución de aminoácidos. Es una razón por la cual de repente uno es más inmunógeno que otro. ¿Qué más por acá? Algo interesante. ¿Por qué solamente del 1 al 5% se sensibiliza? Como decía, porque hay un gen que en algunos se le llaman los respondedores. Le pongo una unidad de sangre, al toque me fabrica un anticuerpo. Pero hay otros que no. Depende también de la población. Esas características son siempre importantes porque, como dice, ¿no? Genética del receptor. Existen estrategias de prevención para minimizar la inmunización, porque acá la firma genética de la persona tiene una diferencia entre respondedor y un no respondedor. Y se ha visto estudios en pacientes que, por ejemplo, cuando transfundían sangre de las bolsas tocan-toc, o sea que tenían leucocitos. Esas pacientes hacían reacciones leves, moderadas a los leucocitos, un poquito de fiebre le da a la persona. Y en esas personas se ha visto que más adelante fabricaron anticuerpos. ¿Qué significa? Que ya estaban susceptibles a esa reacción a la sangre y sobre todo a la fabricación de anticuerpos. Tienen de repente el gen que los diferencia como respondedores. La exposición a los antígenos se puede prevenir, de repente el sistema lo ignora, no produce nada, o de repente lo tolera. Generalmente produce la respuesta. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Cómo prevengo esto? ¿Cómo prevengo la aloinmunización? Si yo les preguntara eso, en pocas palabras, ¿qué respuesta me da? ¿Cómo puedo prevenir la aloinmunización? Sencillamente, transfundir al paciente sin los antígenos hereditarios que carece. Yo le hago un fenotipo ampliado al paciente, no tiene que el DAF y KIT, le buscaré unidades que no tengan tales antígenos y con eso ya estoy previniendo que lo voy a sensibilizar. Esa es la estrategia actual que se hace. Por eso a todos los receptores se les hace su fenotipo ampliado, se ve qué antígenos tiene, cuál no tiene y se busca sangre justamente que sea lo más compatible posible. ¿Qué hago con eso? Prevengo la aloinmunización. La persona ya no se va a por lo menos no se va a sensibilizar. Y eso es un gran punto porque evitamos retrasos en transfusiones u otros motivos que en este caso el paciente pueda tener. Pero también es algo importante, ¿no? Nosotros cuando comenzamos a fenotipar, por ejemplo, en el año 2012 o 13, había colegas que uno se acostumbra al trabajo y fenotipábamos y a pesar de fenotipo le daba fenotipo diferente al receptor, porque ya se había acostumbrado a eso. Y ahí venía la pregunta, ¿no? Entonces, ¿para qué fenotipo? Si lo voy a darle cualquier sangre al receptor.
Eso tiene una aplicación, dice, ¿en qué pacientes voy a aplicar eso? Y ahí venía la pregunta de uno de ustedes. En pacientes que es politrafundidos, que tienen insuficiencia renal, mujeres en edad gestacional, pacientes, niños pediátricos, hematológicos. En esos pacientes, básicamente, voy a llevar lo que es la fenotipificación, para son sensibles a esos procesos. De repente una persona adulta, 70, 80 años, si no es apuro de la sangre, si no hubiera apuro yo lo puedo fenotipar, pero si es urgente le puedo agarrar una unidad que sea compatible isogrupo, porque ya no tiene muchas expectativas de producir anticuerpos. Su sistema inmunitario ya está un poco decaído. O sea, hay siempre prioridad para algún tipo de pacientes comparados con otros. Decidir qué antígenos estudiar de igual manera. Ustedes han visto en los paquetes globulares. ¿Qué es lo que más predominaba? RH, KEL, DAFI y KIT. Nosotros decidimos que son los que tienen mayor importancia clínica, por eso dijimos a todos los paquetes se le hace por lo menos esos antígenos, por lo menos. Le puedo hacer algo más, P, LUTEN, así yo tengo reactivo, pero mínimamente esos que tienen importancia clínica. Y importante, generar una base de datos de donantes fenotipados para disponer cuando un paciente lo requiera. Si yo tengo una base de datos que ya sé qué personas no tienen tal o cual antígeno y en algún momento tengo ese problema, los puedo citar para que donen y ya tengo la sangre compatible para ese recinto. Eso es crear una base de datos. Conclusiones importantes, ¿no? Todavía hay muchos factores potenciales que desencadenan esa aloinmunización. Justamente se está en camino para poder detectarlo. Y siempre queda la pregunta de los pacientes respondedores y los no respondedores. Ese trabajo lo hicieron en Italia hace unos 8 o 9 años. Encontré un artículo en una revista donde hablaban justamente de estos genes y de pacientes que sí respondían porque tenían el gen y otros que no respondían porque no lo tenían. A esos que no respondían le habían puesto 12, 15, 20 unidades y nunca fabricaban anticuerpos. En cambio los otros sí, al toque lo hacían. Por eso le pusieron respondedores y no respondedores, ¿no? Los futuros estudios que afirman que hay que buscar justamente de qué manera sirve identificar esos respondedores para que ellos generen estrategias que disminuyan las probabilidades de aloinmunizarlo. Ya sé que esa persona puede responder, por lo tanto, siempre le daré sangre que sea fenotipada para evitar esa reacción. ¿Qué más? ¿Es necesaria investigación más? Igual. Eso también se está haciendo en la actualidad. Bien, esta es la parte que quería complementarles de lo que era búsqueda de anticuerpos y sobre todo la importancia que en la actualidad los bancos ya que están en esta parte, ¿no? Ya hay muchos bancos en Lima que trabajan de esta manera, fenotipando donante y receptor y buscando unidades isocompatibles, no solamente grupos, sino también de fenotipos de importancia clínica. ¿Preguntas? Podría llegar a esa parte. ¿Cómo es la asistencia?